Para este segundo debate que celebramos hoy, del ciclo Desafíos Europeos del Semestre Español, hoy con un título extraordinariamente sugerente: Libres o dependientes, autonomía estratégica abierta, con un elenco de ponentes de primera línea, a los que quiero agradecer su presencia en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Bienvenido también a Juan Cuesta, presidente de Europa en Suma, que es el organizador de estos eventos. Ya hemos realizado uno hace pocos días y hoy ponemos en marcha este segundo, como decía, este segundo evento que celebramos aquí. Y ahora Juan nos explicará también la marcha de los demás y las organizaciones que está en marcha. Como les decía, quiero agradecer especialmente a las personas que van a intervenir esta tarde: a Carlos Carnero, a Raquel Lloti, a Isabel Peñarrey, a Óscar Corcho, a Antonio Turiel y desde luego también a José María Patiño, que hará de moderador del evento. Muchas gracias por venir y estar con nosotros. Así que por mi parte, Juan, cuando quieras. Pues muchas gracias, Yolanda, como siempre, por la acogida, por tu acogida y la de este centro, la de los trabajadores de este centro también, que se vuelcan con las iniciativas, entiendo que con todas, pero por lo que a nosotros nos toca, lo que hemos podido vivir en estas dos sesiones que hemos hecho aquí, realmente encantados con su colaboración. Gracias, por tanto, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Gracias a los que estáis aquí, a los que están llegando y se incorporarán en los próximos minutos. Después de los días de lluvia, a lo mejor apetece incluso pasear y dar una vuelta y llegar con algún minuto de retraso. Gracias a las personas que nos están siguiendo online también y a las que invito ya también a participar después en el coloquio, en las preguntas a nuestros invitados. Y decir simplemente que nos despedimos con este acto de aquí, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, porque el próximo, que será el próximo jueves, 8 de junio, lo vamos a hacer desde la Fundación Carlos de Amberes. Lo haremos de la Fundación Carlos de Amberes sobre el plan industrial del Pacto Verde. Ahora recordaba con Antonio Turiel que lo habíamos intentado contactar hace unos meses para hablar de decrecimiento. No pudo ser, pero seguramente es un tema que saldrá el próximo jueves. Así que, Antonio, si quieres puedes intervenir el próximo jueves, porque ese será un tema de debate en la Fundación Carlos de Amberes. Hoy lo que toca aquí es hablar de autonomía estratégica abierta. Hasta ahora hemos estado, hasta hace, unos meses, un año, no sé, 2 años, hemos estado hablando siempre de autonomía estratégica y pensábamos siempre en la defensa, ¿no? Sobre todo a raíz de la presidencia de Trump en Estados Unidos. Pensaron los dirigentes europeos, los europeístas, la ciudadanía también, que Europa tenía que abrirse paso, que tenía que ser autónoma y buscar esa autonomía estratégica para cubrir los huecos que, desde luego, Estados Unidos, no solo por convicción, que también, pero los huecos que Estados Unidos ya amenazaba con dejar durante la presidencia de Trump, ¿no? Pero claro, luego llegó el COVID y ahí nos dimos cuenta que, había un comité de alertas, había un comité de medicamentos, pero no teníamos mucho más y se empezó a hablar de la Europa de la salud y, por tanto, también de la autonomía estratégica en temas de salud. Deberíamos llegar y llegó la guerra y entonces vino el problema del trigo ruso y del trigo ucraniano y cómo lo distribuimos y cómo lo transportamos, y de pronto nos dimos cuenta que teníamos de hecho un problema alimentario. Y ocurrió igual con la energía, porque estábamos en la misma situación, dependientes de Rusia, entre otros. En fin, toda esta sucesión, como siempre ocurre con la política de ampliación de competencias europea, esto siempre surge a raíz de las crisis. Y todas estas crisis nos han ido colocando frente al espejo y poniéndonos ante nuevas realidades que exigían nueva toma de iniciativas, de propuestas, de medidas. Incluso algunos, bastantes, nos hemos atrevido a hablar incluso de una reforma de los tratados, cosa que no parece que tenga el consenso necesario en este momento. Pero, en fin, este es el tema de la autonomía, el tema que nos trae hoy aquí, la autonomía estratégica abierta, que así se ha considerado.
Pero de esto saben mucho más que yo los 5 ponentes que ya ha citado Yolanda y desde luego Chema Patiño, nuestro moderador, periodista, hombre ser, que se decía, y compañero socio de Europa en Suma. Así que, Chema, cuando quieras tomas la palabra. Ocupáis los invitados el estrado y Chema os presenta y os introduce. Muy bien. Esto es lo que tiene la gente de la radio, que se olvida de que hay que darle el micrófono. Eso te pasa por decir que era de la SER, que da mal fallo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Tenemos con nosotros a los ponentes. Si os parece, los voy a ir introduciendo porque yo creo que ya tienen un poco la relación y quiénes son los ponentes de los que van a intervenir hoy para hablarnos de la autonomía estratégica, que, como ha dicho Juan, es un concepto que parece nuevo, pero no lo es. Repasando un poco la historia de este concepto, resulta que surgió en el año 2016, nada menos, dentro de la estrategia global que aprobó el Consejo Europeo en ese año. Estaba todavía Gran Bretaña para ver, esto nos da la dimensión de cómo ha cambiado en tan poco tiempo incluso la Unión Europea y todos los acontecimientos que ha habido detrás. Efectivamente, al principio estaba más bien asociado con el elemento militar, ¿no? La necesidad de buscar una autonomía estratégica militar con respecto a nuestros aliados y sobre todo a nuestro aliado principal, que es Estados Unidos, y un poco también cómo la Unión Europea podía intervenir con respecto a la pujanza que ya se notaba en aquella época de China, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ha habido, como ha dicho Juan, acontecimientos posteriores. El principal, yo creo que ha sido la pandemia. Quizá habría que hablar ya en definitiva, antes y después de la pandemia han surgido muchos temas que hemos visto que había efectivamente carencias y la formulación que se hizo en ese momento para adaptarla un poco más a la evolución de lo que es la Unión Europea es ese calificativo que se ha añadido, que es autonomía estratégica abierta. ¿Por qué abierta? Bueno, porque digamos que en el ser de la Unión Europea están las relaciones comerciales, las relaciones con otros países, no solamente comerciales, sino de todo tipo, también de valores, y por lo tanto también se ha querido dar esa autonomía, ese concepto de estratégica. Y además porque funciona a dos niveles. Tenemos una autonomía estratégica a nivel de la Unión Europea, que define evidentemente la Comisión con propuestas y que luego ratifica el Consejo, pero también hay una cierta libertad por parte de los Estados miembros de llevar a cabo esa autonomía, ¿no? O sea que los países también son un poco libres. Yo no sé si luego hablaremos de que puedan surgir fricciones precisamente de aquella unanimidad con la que se aprobó el concepto de autonomía estratégica en 2016. Ahora ya hay matices por parte de algunos países y intereses que van surgiendo, como es además lógico y suele suceder en el seno de la Unión Europea. España, el objetivo de España durante la presidencia española, que va a empezar ya dentro de un mes, o sea, ya no nos queda nada, es identificar precisamente las vulnerabilidades que se vieron durante la pandemia y que luego se han acrecentado, se han acentuado con la invasión de Rusia de Ucrania, y también identificarlas y darle, por supuesto, respuesta. Son 4 grandes, digamos, ámbitos que han sido sensibles: la salud, que se ha referido Juan también, la seguridad alimentaria, la tecnología digital y la energía, relacionada no solo con la garantía de suministro de esa energía, sino también, como nos va a comentar Antonio Turiel,
con una necesaria también transición ecológica. ¿Cómo se encaja también en ese tema medioambiental? Sobre todo si tenemos suficientes recursos energéticos, también nos lo comentará Antonio dentro de un rato. Pero sin más dilación ya, quisiera empezar precisamente con la reflexión de Carlos Carnero, que es eurodiputado europeo, fue eurodiputado europeo vinculado a la discusión que hubo con la Constitución Europea y que además es integrante desde hace 2 días, ¿no?, del grupo de reflexión de la Presidencia de España, que se constituyó el martes, si no estoy equivocado, sobre la situación, precisamente en estos momentos, de ese debate acerca de la autonomía estratégica abierta, porque la unanimidad, como te decía del inicio, bueno, pues ha evolucionado e ha introducido una serie de matices, intereses y ópticas que tú también defiendes como europeísta. Si eres tan amable, Carlos. Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, al presidente de Europa en Suma, veterano amigo, Juan Cuesta, y a todos ustedes por estar aquí un rato con nosotros. Realmente suelo decir que una de las grandes fortalezas de la Unión Europea es que en sus defectos están sus virtudes. Hablamos de que tenemos muchos idiomas y no único para todos. Y eso está bien porque se reflejan nuestras riquezas culturales. Decimos que muchas veces nos faltan elementos, por ejemplo, competenciales o de recursos para afrontar, poner un caso, una crisis económica, una pandemia, una guerra en Ucrania, y así sucesivamente. Pero la verdad es que esos defectos terminan siendo virtudes porque demuestran que la capacidad de la Unión Europea para adaptarse a situaciones y buscar soluciones también depende de que no estemos absolutamente cerrados en nuestra construcción. Yo reivindico con mucha fuerza la denominación proceso de construcción europea, que creo que tiene todo el vigor del mundo, después de que llevemos ya décadas construyéndolo, porque quizás seamos como el corredor de la paradoja de Zenón, que nunca llegaba a la meta porque la distancia que le separaba de ella era dividida continuamente por 2. Y eso está bien, porque nos da muchas oportunidades. Por ejemplo, en la pandemia decíamos, bueno, es que no tenemos competencias para afrontar lo que se nos viene encima. Pero resulta que hemos sido capaces de interpretar el principio de atribución de competencias de una manera un tanto imaginativa. No es lo que se nos permite hacer, sino lo que no se nos prohíbe hacer en el tratado. Si nos fijamos en la crisis económica, hemos llegado a inventar en medio de una situación dificilísima nada más y nada menos que un instrumento anticíclico propio de estados nacionales, como el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y si vamos a la guerra de Ucrania, hemos transformado algunos de los instrumentos que teníamos para nada pensados para lo que se están utilizando en estos momentos como forma de ayudar al país agredido, invadido por otro, en este caso la Federación Rusa. En otras palabras, estamos en un proceso de construcción europea que se reinventa todos los días y que, al hacer frente a las dificultades que tiene enfrente, da pasos hacia adelante. Y en mi opinión, la pandemia, la crisis, la guerra de Ucrania, la política de la administración norteamericana en estos momentos, digo en estos momentos porque los Estados Unidos pueden cambiar de presidencia dentro de 1 año y medio, todos sabemos en qué dirección, nos ponen ante el dilema de seguir profundizando políticamente la Unión Europea o cambiar de identidad. Y yo prefiero la primera alternativa. Seguir profundizando el proceso de construcción europea y reforzando la identidad que tenemos y que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y desde ese punto de vista quiero hablar de la autonomía estratégica abierta y reivindicar el término abierta para este país, para España. Porque ciertamente se ha dado autonomía estratégica, pero nuestro país ha insistido mucho en que se hablara abierta, porque no estamos proponiendo una autarquía, que sería absolutamente demencial en estos momentos. Estamos proponiendo dotarnos de los medios políticos, de los medios económicos, para poder decidir con independencia los objetivos a los que queremos llegar y los medios para alcanzarlos. Eso es la autonomía estratégica abierta. Y no contra el resto del mundo, no cerrándonos ante el resto del mundo, sino colaborando con el resto del mundo. A veces decimos, es que éramos demasiado dependientes de la energía que venía de la Federación Rusa, pero es que
amigas y amigos, lo normal en un planeta globalizado es relacionarse con otros y comprar también energía o vender nuestros productos. Lo que no podemos pensar es que aquí tenemos de todo y que con lo que tenemos vamos a ser capaces de salir adelante. Eso no se le ocurre absolutamente a nadie. Bueno, quizá los Estados Unidos, que son un país continente, que tiene unas capacidades de todo tipo y condición. La República Popular China en algunos temas. Nosotros tenemos funciones muy claras y están escritas en el Tratado de la Unión Europea. Por cierto, heredadas directamente de la Constitución Europea, de la Convención, que cumple el 9 de julio 20 años. Yo tengo en el escritorio de mi casa una foto firmando el proyecto de Constitución Europea. Fue el 9 de julio de hace 20 años. Y cuando uno coge, por ejemplo, el Tratado de la Unión Europea, editado por dos profesores muy conocidos, puede ver en negrilla lo que el tratado tiene directamente acogido de la Constitución Europea. Y miren, cuando hablamos de principios, de valores y de objetivos en general, y más aún en la política exterior y de seguridad común, en la política de seguridad común y de seguridad de la Unión Europea, encontramos una definición muy precisa de lo que somos y de lo que queremos ser y, por tanto, de lo que no queremos ser. Yo creo que esa autonomía estratégica abierta enlaza directamente con lo que la Unión ha sido siempre, un poder global civil relevante en el mundo. Nosotros no hemos querido ser nunca una potencia dura, una potencia que basa su hegemonía en lo militar, que quiere ser un hegemón único. Eso ya lo tuvimos, pero partido por dos en el pasado, y era la Guerra Fría. No queremos eso. Queremos un mundo que se base en un multilateralismo cooperativo. Y aquí vuelvo a reivindicar el término cooperativo porque fue un invento de la diplomacia de este país en nuestra anterior presidencia semestral, en el año 2010. Autonomía estratégica abierta, multilateralismo cooperativo, como conceptos claves para una unión que se define como poder global civil relevante. Por lo tanto, que quiere estar presente en el mundo en colaboración con los demás y teniendo como gran fuerza motriz su ejemplo y ser el espacio democrática y socialmente más avanzado del planeta. Vuelvo, nosotros no queremos ser lo que son otros. En esa autonomía estratégica abierta tenemos que decidir quiénes son nuestros aliados y nuestros adversarios. Me niego a usar el término enemigos. Pero a decidirlo libremente, a tener socios. Socios en los Estados Unidos, socios en Canadá, socios en Australia, socios en Japón, pero oigan, también en el sur global, en Brasil, en Sudáfrica, en Indonesia, en México, en todos aquellos países que forman parte de una comunidad internacional que quiere funcionar en base a reglas, pero reglas que están inventadas, porque las reglas del orden internacional son las del derecho internacional y las interpreta las Naciones Unidas a todos los efectos. Con esto quiero decir que nuestra oportunidad para profundizar políticamente o ser lo que no somos es algo que tenemos que decidir conjuntamente entre todos. Los colegas que están en la mesa abordarán muchos temas concretos, pero yo quiero poner un ejemplo de aquello de autonomía estratégica, la política agrícola común, tan denostada y tan criticada. Recuerdo que siempre argumentábamos que era imprescindible para tres objetivos: el abastecimiento alimentario, la ordenación territorial y la protección del medio ambiente. Primero, el abastecimiento alimentario. Pero oiga, aquí no podemos producir todo. Aquí no vamos a producir mangos y piñas. Aquí no vamos a producir cereales en cantidad suficiente. Volvamos a no ser autárquicos, a no creernos los únicos en el mundo, los más importantes, o, hablando claramente, eurocentrismo. Eso no es lo que estamos promoviendo con la autonomía estratégica abierta. En esa dirección, yo creo que las propuestas que hace la presidencia española del Consejo, y que ya se van conociendo, son claramente consustanciales con la identidad europea. No se alejan de la identidad europea. Por eso la cumbre con CELAC, por eso la cumbre con la vecindad del sur, con la Asociación Euromediterránea, por eso la cantidad de intentos de reconectar a Europa con el mundo en todos los sentidos y sobre todo en términos también de asociaciones, de tratados, de relaciones que estén normalizadas, que estén normativizadas, porque eso también es muy importante. Cuando nosotros como Unión Europea queremos aportar algo,
tenemos que ser distintos. Si somos, por ejemplo, como el socio, los Estados Unidos, ¿qué aportamos? Incluso a los norteamericanos, ¿qué aportamos? Absolutamente nada. Y en esa dirección yo quiero recordar lo que decía también. Somos un poder global civil, pero que puede y debe utilizar medios militares en términos como los que el tratado subraya, en términos defensivos, no ofensivos, de prevención de los conflictos, de construcción de la paz, de mantenimiento de la paz, de cooperación al desarrollo, de ayuda humanitaria. Yo creo que eso es lo que quiere la ciudadanía europea y lo que quiere la ciudadanía española, y por eso somos también solidarios con Ucrania en una guerra ilegal y legítima que está causando tanto dolor y que queremos contribuir a terminar de manera justa. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Además, te has atenido un poco a los límites de tiempo que habíamos fijado, que es como máximo son unos 5 minutos. Bueno, hemos hablado, por supuesto, de la pandemia como un factor mayor en el giro, precisamente sobre la autonomía estratégica, sobre esa necesidad de la autonomía estratégica, y contamos con alguien que estuvo implicada precisamente en la gestión de la crisis sanitaria en el Instituto Carlos III y que ahora es secretaria general de investigación en el Ministerio de Ciencia. Raquel Giotti, buenas tardes. Yo te pediría que nos definieras precisamente cuáles son esas prioridades o que se pueden identificar en la presidencia española en el tema de la salud, de la ciencia y de la salud. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un debate con muchísimos matices, tremendamente interesante. Yo me centraré, en primer lugar, en el ámbito de la ciencia, desde la competencia de nuestro ministerio. Y aquí el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el ámbito europeo, junto con nuestros socios, estamos trabajando en dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, en qué investigamos. En Europa tenemos y estamos en este proceso de identificación de prioridades estratégicas y desde hace ya bastante tiempo los programas marco de investigación, que son el elemento estratégico en el que se desarrolla la investigación y la innovación en Europa, están orientando la financiación del I+D hacia retos de la sociedad, hacia áreas estratégicas. Pues bien, ahora posiblemente más que nunca nos encontramos en la encrucijada de la definición del siguiente plan estratégico del programa marco de investigación, y esto es uno de los temas que se abordará en la reunión informal de ministros de ciencia en Santander durante la presidencia europea, la oportunidad de identificar en qué tenemos que dedicar más esfuerzo. Cuáles son las vulnerabilidades estratégicas que tiene la Unión y cuáles son las capacidades científicas e innovadoras que tenemos. En esa ecuación de necesidades y capacidades es donde tenemos la responsabilidad de definir cuál será la estrategia en torno a las prioridades. En segundo lugar, no solo es importante el qué investigamos, sino el cómo lo hacemos. Y aquí la palabra de autonomía estratégica abierta, la palabra abierta en el ámbito de la ciencia es fundamental, porque la ciencia se basa en las colaboraciones y identificar fronteras o el imponer fronteras para la ciencia es algo tremendamente complejo y que además tenemos el riesgo de disminuir nuestra competitividad. Pero desde luego, y esto también fue uno de los elementos que en sesión abierta se discutieron en la sesión del Consejo de Competitividad en la configuración de ciencia la semana pasada, estuvimos discutiendo sobre la necesidad de tener un sistema de ciencia seguro, que esté protegido frente a la injerencia extranjera y con una internacionalización que llamamos responsable. Responsable quiere decir que en el ámbito científico también tenemos que prestar atención a los valores europeos y a la libertad académica y desde luego a preservar que el conocimiento que se genera en Europa y sobre todo aquel que es financiado con los fondos públicos de todos los europeos tiene el tratamiento que se requiere. Estos son los dos elementos para los cuales, desde luego, yo creo que mis colegas en la mesa podrán abordar algunas de las prioridades en el cómo,
pero sin duda la tecnología es una de las áreas que se ha identificado como estratégica y en la que hay que profundizar, porque no basta con identificar las 4 áreas, es necesario entrar en mucho mayor detalle para ver cómo podemos afrontar esas vulnerabilidades. Y voy al ámbito de la salud. Yo soy de profesión, soy médico y tuve la oportunidad en fin, estas cosas en la vida son una oportunidad porque son un aprendizaje, pero también la enorme responsabilidad de encontrarme en el Instituto de Salud Carlos III, dirigiendo la institución en el momento en el que irrumpió la pandemia de COVID-19. Aprendimos mucho, aún estamos aprendiendo y creo que fruto de ese aprendizaje están ya cristalizando algunas iniciativas en el ámbito europeo. La autonomía estratégica abierta en el ámbito europeo, a mí me gustaría enmarcarla en 4 actuaciones fundamentales que ya se están llevando a cabo y que arrancaron en el año 2020. En primer lugar, una mejor preparación frente a las crisis y a la capacidad de respuesta frente a ellas en el ámbito de la salud. Y esto incluye un sistema de identificación rápida de riesgos, un sistema de interconexión e interoperabilidad de los datos dentro de los Estados miembros y en Europa, algo que desde luego no teníamos con este grado de madurez en el momento en el que irrumpió la pandemia. En segundo lugar, en el ámbito de la regulación de los productos sanitarios, de los medicamentos, es algo en lo que, desde luego, en Europa tenemos normas claras, pero que, de nuevo, construimos elementos nuevos, elementos de mayor agilidad en el seno de la Agencia Europea del Medicamento que nos permitieron llegar a tiempo a los grandes retos y entre ellos uno de los grandes retos fue el desarrollo y la autorización de una vacuna en un tiempo récord. En tercer lugar, me gustaría mencionar la necesidad en el ámbito europeo de garantizar el acceso a la salud en general y, desde luego, a los medicamentos y a las terapias no farmacológicas. El acceso en un espacio de desabastecimiento se ve limitado a todos los niveles. Por tanto, la identificación de medicamentos esenciales, medicamentos críticos que se ha realizado a nivel europeo y que previamente no teníamos de forma tan estructurada, es una de las acciones que me gustaría destacar porque junto a esto va vinculado toda una política también industrial de garantizar el abastecimiento y el acceso a las materias primas para la fabricación de estos medicamentos esenciales. En cuarto lugar, me gustaría destacar, y también con esa dimensión de multilateralismo, la participación en los organismos internacionales. La autonomía estratégica abierta tiene un componente de internacionalización con terceros países, más allá de la Unión, y de liderazgo europeo. Y esto, aunque pudiera parecer contraintuitivo, lo que hace es que a través de esa participación multilateral se refuerza el liderazgo europeo y la visión europea, que es, como escuchábamos, y debe de seguir siendo única, ¿no? Con unos valores muy bien establecidos. Y voy al quinto de los elementos, y termino con él, que es el fomento de la investigación en salud y también de la gestión de los datos de salud. Estos 2 elementos son críticos y los 2 han tenido un enorme desarrollo a nivel europeo y también un reflejo a nivel estatal. Desde luego, en nuestro país ha sido así. La inversión en investigación en salud se ha multiplicado de una manera, en fin, muy importante. En nuestro país se ha doblado por encima del doble de investigación, de fondos para investigación en salud y además se ha orientado a prioridades estratégicas también en el ámbito de la salud. También los datos, y tendremos oportunidad seguro que profundizar en ello, son un elemento estratégico en salud.
y además de especial protección, puesto que son datos que están sujetos a una especial protección, los datos de salud. Estos dos elementos, fomento de la investigación de salud y digitalización de la salud, transformación digital de la atención sanitaria, son las líneas maestras de un proyecto estratégico de recuperación económica que estamos ya desplegando con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España. Y me refiero al PERTE de Salud de Vanguardia. El PERTE de Salud de Vanguardia es un plan estratégico que diseñamos y lanzamos en noviembre del año 2021. Nos encontramos en este momento en el Ecuador. Los fondos que había presupuestado se han ejecutado, se han comprometido en más de un 70%. Luego tenemos un nivel de ejecución que está fielmente respetando el cronograma previsto, pero además ahora tenemos la oportunidad, con la adenda del plan de recuperación, de incorporar a los 1.600 millones que ya estamos desplegando, posiblemente cerca de 800 millones más. ¿Cuáles son las prioridades? Las que mencionaba. En primer lugar, que España sea líder en el desarrollo de terapias avanzadas y que tengamos este liderazgo a nivel europeo con nuestros socios de una manera que nos permita establecer alianzas. En segundo lugar, que la medicina personalizada, que es una forma de hacer medicina en la que se integran datos genómicos, datos de exposición ambiental, datos clínicos, datos de imagen médica, todos los datos que rodean, todos los datos de salud que rodean a cada una de las personas, que se integren y que puedan ser utilizados para hacer una atención sanitaria más personalizada. El tercer objetivo es tener un espacio de datos en salud, un espacio en el que se pueda utilizar, agregar la información en beneficio del propio sistema, este sistema de salud que aprende y que mejora a través de políticas sanitarias mejor diseñadas y mejor informadas. Y en cuarto lugar, y con esto termino, una transformación digital de la atención, con un especial foco puesto en la atención primaria de salud, que es la base del sistema. Este es el ambicioso plan estratégico que estamos desplegando. Es un plan de futuro que, desde luego, estamos empezando ya a ver los frutos y espero, desde luego, que transforme nuestro sistema sanitario apoyado en la ciencia y la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Bueno, durante el ciclo de charlas de Europa en Suma del año pasado hablamos de las consecuencias en la alimentación para Europa y para el planeta que supone la guerra de Ucrania por el componente de desabastecimiento que tiene determinados productos. El panorama era y sigue siendo bastante preocupante por las conclusiones que sacamos de aquella charla, agravado además en el caso de España con la sequía. Y este año le damos un nuevo enfoque con Isabel Peñarrey, porque ella es directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Indudablemente nos va a hablar de esa alimentación, pero yo creo de una alimentación más próxima y más relacionada con nuestra propia salud también, por decirlo de alguna manera. Isabel, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a Europa Suma por la invitación a estos diálogos. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias también al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por acogernos en este edificio tan maravilloso. Es un privilegio para mí no solo el poder trasladarles el trabajo que hacemos, sino también el compartir mesa con nuestros compañeros que los que me precedieron ya me facilitaron mucha parte de lo que yo quería contar. Enmarcaron el contexto y lo que sí que, como decía ahora en la presentación, dentro de las prioridades de la presidencia semestral de la Unión Europea, uno de ellos es la seguridad alimentaria, pero la seguridad alimentaria más desde el punto del abastecimiento, que no es exactamente el trabajo que hacemos desde la Agencia de Seguridad Alimentaria, que basamos nuestro trabajo en la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la inocuidad, de que los alimentos que llegan a las personas consumidoras sean alimentos seguros. Y para eso trabajamos con toda la Unión Europea de una manera muy constante, muy diaria. Y
en base a ese trabajo tan constante y tan diario, tenemos uno de los estándares más altos de seguridad alimentaria a nivel mundial. Gracias a toda la legislación existente a nivel europeo, que lleva muchos años ya, se está reforzando más, pero lleva muchos años existiendo, tenemos uno de los estándares más altos en cuanto a seguridad alimentaria. Aún así, hay alertas que estamos descubriendo todos los días o que descubrimos a diario, pero también para eso, para esas alertas, tenemos un sistema de coordinación y de información diario de alertas que trabajamos 24 horas al día, los 7 días de la semana, tanto a nivel nacional, desde la Agencia de Seguridad Alimentaria, como en las comunidades autónomas, y estamos en relación directa a nivel europeo y a nivel mundial, dentro de la red IRASF a nivel europeo y de la red Infosan a nivel mundial, con lo cual cualquier alerta que pudiera llegar de algún producto por cuestión de seguridad y que entrara a nivel de la Unión Europea entraría directamente y nosotros ponemos inmediatamente en conocimiento de comunidades autónomas y de la ciudadanía cuando así es necesario, cuando supone un problema, porque haya que retirar un producto o porque haya que alertar sobre un alérgeno que tengan. Y luego, y lo mismo al revés, si hay una comunidad autónoma que nos informa sobre una alerta, informamos inmediatamente a nivel europeo y a nivel mundial si fuera el caso de que se hubiera distribuido un producto nacional allí. Con lo cual, la cooperación a nivel europeo sigue, se mantiene y se intensifica. Y lo tenía para el final, pero voy a aprovechar que es la parte final que hizo Raquel ahora. Y estamos utilizando, como no podía ser de otra manera, los fondos de recuperación, transformación y resiliencia para hacer la digitalización en la recogida de datos, de todos estos datos que necesitamos. Necesitamos para la red de alertas y necesitamos también para hacer los controles oficiales. Como saben, también tenemos uno de los controles oficiales más intensos que hay a nivel europeo. Hay 6.000 inspectoras e inspectoras en las comunidades autónomas que están supervisando y llevando a cabo todos los programas de seguridad alimentaria que hay. En ese Programa Nacional del Control Oficial, en el que trabajamos 4 ministerios, que coordinamos desde la agencia, pero estamos 4 ministerios ahí. El objetivo nuestro de la agencia tiene 16 programas y los inspectores y inspectoras de las comunidades autónomas supervisan todos esos programas y eso es lo que hace que tengamos unos controles oficiales muy estrictos y unos alimentos muy seguros, como decía ahora. Aún así, hay ocasiones en las que hay alertas y para eso tenemos esta red de alertas. Bueno, pues con este plan de digitalización, transformación y resiliencia, en el que somos un poco más humildes, de los 160.000 millones que tienen en España, 140.000 millones que hay en España, a nosotros nos tocan 5 millones en la agencia y de estos 5 millones utilizamos cerca de 1,5 millones para digitalización de estos controles oficiales, pero también para el portal de la agencia, para el registro en donde todas las empresas y todos los servicios alimentarios tienen que registrarse. Estamos también ¿cómo decirlo?, mejorando este registro para que sea más útil y más fácil a todas las empresas de poder utilizarlo, y también la sede y el portal de la agencia. Y utilizamos también parte de los fondos de transformación y resiliencia, otros 4 millones de euros, para ponernos a la altura y al mismo nivel que otros países europeos en cuanto a equipamiento de los laboratorios. Como saben, en la Agencia de Seguridad Alimentaria tenemos 2 laboratorios, el Centro Nacional de Alimentación y el Centro de Biotoxinas Marinas, que está situado en Vigo y que además actuamos como laboratorio europeo de referencia, habiendo cogido más competencias desde que en el Brexit el Reino Unido tuvo que dejarlas. Con lo cual tenemos estos 2 laboratorios y con estos 4 millones de euros del plan de transformación dentro del componente 18, que es el componente de salud, el componente que se lleva dentro de sanidad, estamos poniéndonos a la altura y en la parte alta de equipamiento de nuestros laboratorios. Bueno, con esto hago la parte de presupuesto y en cuanto a la parte de políticas, como no podía ser de otro modo, estamos cooperación diaria en todos los grupos de trabajo que tenemos con todos los estados, elaborando toda la normativa. Creo que en este año, en el año 2022, hicimos más de 60 normativas y en este año llevamos también un número muy importante de normativas a nivel de todos los países. Participamos, como no podía ser de otra manera, en todos los grupos de trabajo para elaborar todas estas. Y seguimos todas la política del Pacto Europeo de la Economía Circular, que busca una sociedad justa y próspera con una economía limpia y la basa en la estrategia de la granja a la mesa. La estrategia de la granja a la mesa que tiene entre las propuestas los temas que trabajamos diariamente. Un etiquetado nutricional, la elaboración de unos perfiles nutricionales que pueden servir para que sepamos perfectamente qué es lo que estamos comiendo, lo que estamos consumiendo,
un plan de reformulación para facilitar que las personas tengamos acceso en los supermercados, en los mercados, a una alimentación más saludable, disminuyendo los azúcares, las grasas y la sal. Una legislación, como decía antes, más estricta en cuanto a todos los temas de seguridad alimentaria y un etiquetado sostenible. No todos los temas los trabajamos desde la agencia, hay otros que se trabajan desde el Ministerio de Consumo y siempre en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como no podía ser de otra manera. Y todo ello, igual que la Comisión Europea, igual que a nivel de la Organización Mundial de la Salud, nos basamos en el principio de One Health, en el plan de One Health, es decir, buscamos una mejor salud para nosotros, pero también garantizando la sanidad animal y garantizando también una salud para el medio ambiente. Y para ello hicimos este año el primer Real Decreto de Bienestar Animal en cuanto a la vigilancia en mataderos, para establecer cámaras y garantizar que los animales que van a ser sacrificados sean aturdidos previamente para garantizar el bienestar animal. También trabajamos, como no podía ser de otra manera, en disminuir el desperdicio alimentario, una de las cuestiones que tiene el Pacto Verde. Y para ello hacemos campañas y información a las personas consumidoras de cómo pueden ayudarnos a eliminar eliminar ese desperdicio. Por ejemplo, hicimos un vídeo con fechas de consumo preferente y de fechas de caducidad para que no haya que desperdiciar los alimentos que no sean necesarios. También el cómo ubicar los alimentos, por ejemplo, en la nevera para que tengan una mayor durabilidad, o el cómo hacer conservas caseras. Son ejemplos que nos permiten disminuir ese desperdicio. También estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Agricultura y de todos los países miembros de cómo disminuir el uso de los plásticos. Como saben, es otro de los grandes temas, y disminuir el uso de los plásticos. Y trabajamos, por ejemplo, en el fomento de llevar nuestro propio envase a los comercios, o incluso llevar el propio envase a los restaurantes. Eso es menos común, pero sí el utilizar nuestros propios envases para que no se tengan que desechar y que no se tengan que desechar los envases de plástico. Trabajamos también con la Comisión Europea en los materiales en contacto con los alimentos, muy en contacto con la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con la EFSA, que acaba de sacar una evaluación científica sobre el bisfenol A. Tuvo bastante repercusión. Bueno, pues lo que hacemos es traducir eso a una manera fácil para que lo puedan entender las personas que acudan a la página web, y lo que nos toca hacer ahora es la gestión. Así trabajamos. La Agencia Europea y nuestro comité científico hace una evaluación y luego desde la agencia hacemos la gestión. Cómo vamos a gestionar esta disminución del bisfenol en los materiales en contacto. Y ya para terminar, que no sé si me paso de tiempo, en cuanto a la salud humana, como decía, en cuanto a los perfiles nutricionales, en cuanto al etiquetado, trabajamos, o la reformulación, trabajamos también de la mano del Comité Científico de la Agencia en la promoción de unas dietas saludables, que sean saludables con las personas, pero que sean también medioambientalmente sostenibles. Son unas dietas que acabamos de publicar, que le damos visibilidad en todos los idiomas, no en inglés, para publicarlo también a nivel europeo, que hacemos recomendaciones de manera visual para que pueda llegar a la población, para que todo el mundo, a través de estas dietas saludables, puedan hacer un consumo de alimentos frescos y de proximidad, a los que también le damos visibilidad a través de las campañas con el Ministerio de Consumo todos los meses, de consumir productos de temporada y productos locales. Bueno, lo dejo aquí y luego en las preguntas quizás pueda surgir algún tema más. Muchas gracias. La crisis de los chips, la Comisión Europea lanzó una iniciativa de 45.000 millones nada menos para duplicar nuestra producción hasta finales de esta década en esos semiconductores. Eso está ya lanzado, pero como vemos, la digitalización
es sumamente amplia y hay otros temas que nos han asaltado entre tanto hasta llegar aquí. Óscar, como he dicho, es catedrático del Departamento de Inteligencia Artificial y me gustaría precisamente que en ese ámbito en general de la tecnología digital nos desarrollara un poco este tema de la inteligencia artificial, porque ahí también yo creo que la Unión Europea va a tener que echar mano de autonomía estratégica con Estados Unidos, con China y con otros componentes internacionales que están en la escena. Exacto. De hecho, realmente, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a poder participar en este diálogo. Creo que hay varios elementos y además ya directamente y en pos un poco también del diálogo que podamos establecer con algunos de los puntos que se han hablado y, por ejemplo, como mi compañera Raquel hablaba de algunos de ellos sobre los datos y sobre la ciencia abierta, creo que también hay elementos que son importantes y que tienen que ver con ese enfoque que estamos también tratando desde Europa o intentando impulsar desde Europa y en el que nos estamos posicionando también, pues yo creo, de una buena manera. Yo creo que voy a hablar de 3 puntos, ¿no? Acabaré con el de la inteligencia artificial, pero voy a comenzar aprovechando que ya se había hablado un poco de la importancia de la apertura en la ciencia, pues con uno de los conceptos que ya lleva un tiempo en Europa moviéndose y que tiene que ver con esa digitalización en el mundo de la ciencia, en el mundo científico, que es lo que se denomina la ciencia abierta. Participo en una de las iniciativas, la gran iniciativa europea sobre la apertura en la ciencia, en EOS, que es la European Open Science Cloud, la nube de ciencia abierta europea, que es de nuevo uno de esos referentes mundiales sobre cómo se puede hacer ciencia y cómo se puede hacer ciencia de una manera en la que se puedan compartir, se puedan colaborar en los resultados que se están obteniendo, por supuesto sin perder la competitividad que tiene que existir también en el mundo científico, ¿no? Se hablaba de los datos médicos que han sido muy importantes. Yo mismo he participado durante la pandemia en algunas iniciativas que han intentado explotar, por ejemplo, la posibilidad de tener artículos científicos en abierto, por ejemplo, sobre todo el análisis que se estaba haciendo sobre coronavirus, tanto el previo a la pandemia, por supuesto, como la gran cantidad de artículos científicos que aparecían cada día durante la pandemia y que eran, por supuesto, muy difíciles de tratar por los médicos, por las personas que estaban en las farmacias, que no tenían medicamentos en ese momento y que tenían que buscar sustitutos. Y pudimos aplicar precisamente técnicas de inteligencia artificial, técnicas de digitalización, de tratamiento del lenguaje natural, del tratamiento de los textos, para poder dar un poco de sentido y un poco de orden a todos esos artículos científicos que, como ya os digo, aparecían diariamente. Eran en el orden de miles de artículos científicos cada día, algo que no es posible para los humanos tratar. Esa iniciativa ha continuado y ha permitido mostrar, por ejemplo, cómo la apertura científica, la apertura de los artículos científicos, algo en lo que Europa está abogando muy fuertemente, y de hecho en todos los programas de investigación ya estamos obligados los investigadores a publicar en abierto para que todos los resultados, y no solamente nuestros artículos, sino también nuestros datos, nuestros algoritmos, el código que utilizamos de ordenador para poder llegar a esos resultados, esté disponible y sea reproducible. Pueda ser reproducible por otros, sean en Europa, sean en Estados Unidos, en China o en cualquier otro lugar. Eso es lo que realmente fomenta la colaboración y creo que es un elemento muy importante donde Europa está poniendo mucho esfuerzo y de hecho ya hay no solamente políticas sino también acciones muy concretas y el Ministerio de Ciencia e Innovación, por supuesto, está muy involucrado en ello. El segundo punto que creo que también es importante en este concepto de autonomía estratégica es el tratamiento de los datos. Y de nuevo, también se ha hablado anteriormente de los datos en las intervenciones previas, datos en distintos dominios, dominios científicos, dominios de la seguridad alimentaria, la importancia de tener esos datos bien organizados, bien distribuidos y de que sean compartidos, de que puedan ser compartidos. Y ahí yo creo que también es importante destacar de nuevo el impulso, en este caso también europeo, a lo que se ha dado en llamar la estrategia europea de datos, ¿no? que tiene mucho que ver con esa digitalización en todos los sectores económicos, sociales, en todos esos sectores que llevan a tener un impacto en la sociedad, ¿no? Como se hablaba de los retos de la sociedad. Concretamente, la estrategia europea de datos
fue publicada en un momento relativamente malo, porque estábamos precisamente pensando en la pandemia, fue a principios del 2020, y parece que no tuvo tanta repercusión mediática, aunque sí que ahora mismo se está empezando a trabajar en lo que serían ya los elementos, las acciones concretas para dar lugar a esa estrategia europea de datos, para dar soporte a esa estrategia, y fundamentalmente lo que se está centrando es en la necesidad de compartir datos, en la necesidad de crear un mercado único de datos. Hablábamos del mercado único de los productos alimentarios, ¿no? Del mercado único de los productos a los que estamos acostumbrados. Si un producto se fabrica en Francia, sabemos que lo podemos utilizar en España, ¿no? No tenemos ningún problema en ello. Pero ¿qué ocurre con los datos que se generan en Francia o que se capturan en Francia y que pertenecen a ciudadanos franceses o españoles o italianos? ¿Qué se debería hacer con ellos? ¿Qué hacemos ahora mismo con ellos? Realmente en este aspecto de autonomía estratégica creo que es muy importante tener muy claras las reglas de juego de esa compartición de los datos y tener ese mercado único de datos al que aspiramos llegar y del que estamos todavía lejos, porque no es lo mismo un producto tangible que hemos fabricado y en el que tenemos unas normas muy claras de fabricación que datos de cualquier dominio. Un dato médico tiene una sensibilidad muy grande. Un dato medioambiental parece que estamos acostumbrados a que se comparten de una manera generalizada. Pero ¿qué ocurre con un dato de manufacturas en el mundo de la automoción? ¿O qué ocurre con los datos de movilidad, como los que tenemos en una gran ciudad o en una gran área metropolitana como la de Madrid, en la que tenemos una tarjeta de transporte en la que estamos entrando en el transporte público y que está dando información que es muy rica y que es muy útil para la posible planificación de nuestro transporte? Creo que esos aspectos son también importantes y creo, y realmente estamos convencidos de que desde Europa sí que se está poniendo de nuevo un foco muy importante, un avance muy importante en ese área, y otros países quizá van por detrás, aunque tecnológicamente sí que han ido por delante durante mucho tiempo y seguirán yendo, ¿no? Como podemos observar y como tenemos con las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Pues yo creo que ese es otro aspecto, ¿no? La ciencia abierta, por un lado, los datos por otro, y por supuesto tendríamos que terminar pues, con la pregunta, ¿no? que se me ha hecho, ¿no? ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Ahora mismo, pues la semana pasada, ¿no? Hubo un boom en las noticias, ¿no? Todos los telediarios hablaban de la nueva regulación de inteligencia artificial, en unos casos de una manera pues interesante, diciendo, bueno, pues estas son las cosas que se están intentando regular, en otros casos de manera alarmista. ¿Qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Con nuestros trabajos, con nuestros empleos? ¿Van a ser las inteligencias artificiales más inteligentes que los humanos y por tanto nos van a desplazar? Creo que hemos visto muchas películas de ciencia ficción y ciertamente personas que estamos trabajando en estas áreas, que estamos trabajando desde el punto de vista de la investigación, que estamos desarrollando nuevos algoritmos, en cierto modo, pues estamos muy esperanzados y también preocupados por que en algunos momentos no nos esperábamos algunos de los resultados que están funcionando muy bien, ¿no? Pues en inteligencia artificial también se está trabajando. Se lleva varios años trabajando en esa regulación de inteligencia artificial. Ha habido muchísima discusión y soy consciente de que sigue habiendo muchísima discusión en el Parlamento, en el Consejo, en los distintos ámbitos, ¿no? E incluso en los Estados miembros sobre cómo se debe regular, cuáles son los elementos a regular, si hemos llegado ya tarde o no a esa regulación, porque sobre todo en estos 2 últimos años hemos visto, o en los últimos meses, ¿no? En diciembre aparecía ChatGPT y parece que nos ha cambiado completamente la vida en muchos de los trabajos habituales que podíamos realizar, y lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlo. De la misma manera en que cuando aparecieron los buscadores, aprendimos a utilizarlos también para el bien y también para algunas prácticas malas, ¿por qué no? Pues creo que esa regulación también va a ser muy importante. Esperaremos que esté este año, ¿no? Yo creo que este año acabará estando aprobada, esperemos, y va a regular algunos de los aspectos que también son normales y que no llegan a esas superinteligencias de las que se está hablando y de las que siempre teorizamos en la ciencia ficción, pero sí que van a regular pues, cómo se utiliza la inteligencia artificial para ofrecernos un trabajo. Cuando aplicamos a un trabajo y se nos puede hacer una clasificación inicial y a lo mejor nos descartan porque ha habido algo que un algoritmo ha decidido y es porque tengo la nariz grande o
o las orejas de una determinada manera y la inteligencia artificial ha aplicado un sesgo que deberíamos conocer. Creo que eso también va a ser fundamental y en ese sentido creo que también se está trabajando muy bien en Europa para intentar avanzar y muchos países también pues mirarán a lo que hemos hecho, igual que hemos hecho en el pasado. Muchas gracias, Óscar, y además yo creo que, bueno, has suscitado una serie de temas que serán interesantes y con esto recuerdo que queda abierto o las personas que están siguiendo online esta charla coloquio pueden empezar a formular ya sus preguntas vamos a terminar esta primera ronda de exposición con Antonio Turiel, que, bueno, que es un reconocido divulgador en este tema en el tema de la energía, que es el último tema que queríamos abordar en paralelo a su trabajo como investigador del CSIC. De alguna manera depende del CSIC, ¿no? Que depende de Raquel, de alguna manera, bueno, en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Y yo estoy convencido que su intervención nos va a provocar muchísimas cuestiones porque indudablemente en el tema de la energía no solamente nos hemos acordado de ella con esto de la invasión de Ucrania y con todo el problema que ha generado, sino que, como también plantea Antonio en algunas de sus charlas, tenemos que tener el horizonte de que muchos de los combustibles fósiles en los que se apoya ahora mismo nuestra economía, bueno, pues ya no son tan abundantes y puede haber un decrecimiento y tenemos que hacer frente, además, a sustituirlos por energías renovables u otras energías que se nos ocurran en el futuro, porque no sabemos si las que tenemos ahora son suficientes, y sobre todo adaptarlo al respeto del medio ambiente y hacer una transición ecológica que respete el planeta Tierra. Todos estos temas, Antonio Turiel sabe mucho más que yo, así que le dejo la palabra. Primero de todo, pues muchas gracias a Europa en Suma por haberme invitado aquí y al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por habernos invitado a estar en este edificio que efectivamente es maravilloso. Además, bueno, voy a hablar sin presión porque en el fondo aquí tengo a mi jefa, ¿no? Que por lo menos que depende de mi financiación. Como quiero hacer una intervención inicial breve, me voy a centrar esencialmente en 3 ideas clave y luego una reflexión final, ¿no? Y como soy físico, me voy a centrar fundamentalmente en las cuestiones físicas, que son, bueno, un poco diferentes de las que a veces se consideran, ¿no? La primera consideración tiene que ver con el cambio climático. Nosotros, los científicos que trabajamos en temas ambientales, tenemos una grandísima preocupación por lo que está sucediendo, igual que evidentemente el común de la población. Sin embargo, hay una idea que yo creo que es importante también transmitir. La gente que está trabajando en este tema es consciente de que el problema tiene una magnitud y severidad mucho mayor que lo que se dice. Entre otras cosas, porque cuando se hacen los informes se tiende a adoptar unos puntos de vista muy conservadores para evitar crear una alarma innecesaria y también porque a veces hay presiones políticas en ciertos sentidos de no tomar medidas más radicales por los efectos que pueden tener pues con el crecimiento económico, con el desarrollo y con otro tipo de cuestiones. Lo que sucede es que a medida que vamos haciendo revisiones de nuestros trabajos, tenemos cada vez más datos, lo que estamos viendo es que hay un proceso claramente ahora mismo de aceleración. Está produciéndose una aceleración de los cambios asociados a los patrones climáticos que además yo creo que empiezan a ser bastante notorios y evidentes para el que, bueno, pues para el que los mira, ¿no? Y con situaciones que, bueno, que están llegando a ser críticas. Y esto, bueno, entre la gente que trabajamos en esto está moviendo a una cierta desesperación o desesperanza, porque sabemos que estamos entrando en un periodo muy crítico, unos años muy críticos, en los que se tienen que tomar medidas muy drásticas para hacer los cambios. En ese sentido, Europa pues, ha sido siempre una región líder en la lucha contra el cambio climático y, sin embargo, y a pesar de esto, lo que se ha hecho no es suficiente, porque la magnitud del problema es mucho mayor. Y esto además también lleva a gente a decir que, por desgracia, ahora mismo se está empezando a debatir a nivel de ciertos países si no tendríamos que poner un poco on hold, tendríamos que poner un poco en espera las políticas relacionadas con la lucha contra el cambio climático para no afectar al crecimiento económico y afectar a, pues, en general a las políticas de desarrollo industrial y demás. Y también teniendo en cuenta, bueno, pues algunas veces algunas personas dicen la importancia que tiene Europa como una región relativamente pequeña del planeta a nivel de las emisiones no tiene un impacto tan grande, aunque yo creo que hay. Y esto se ha dicho antes, ¿no? Si Europa quiere liderar, si Europa quiere dar ejemplo, pues lo lógico es que en ese sentido pues sea pionera y demuestre que hay un camino, ¿no? Un camino que, y esta es la segunda parte, la segunda reflexión, pues no va a ser un camino tan sencillo ni tan cómodo como se ha planteado, ¿no? Y en particular, bueno, yo llevo muchos años explicando el problema del agotamiento de los combustibles fósiles y del uranio, pero en realidad este es un hecho que es conocido desde hace más de 50 años.
de los cuales existen muchos modelos para básicamente pues, tratar cuál es la previsión en la extracción de los combustibles fósiles del uranio. Hay que tener en cuenta que para la extracción de cualquier materia prima energética o no, porque eso también afecta a los materiales, siempre se sigue una cierta curva de extracción que viene determinada básicamente al final, en el caso de las materias energéticas, por un balance entre la energía que se consume y la energía que se obtiene. Y aunque las mejoras tecnológicas pueden mejorar el rendimiento y pueden favorecer una mayor extracción y más eficiente, esto también está limitado. Hay un límite máximo de eficiencia que viene limitado por las leyes de la termodinámica. La eficiencia no es ilimitada y no solo no es ilimitada, sino que muchas veces está mucho más limitada de lo que nos pensamos. Y bueno, pues como era más o menos previsible, porque las primeras previsiones sobre esto se hicieron hace 50 años, estamos llegando a los límites de la capacidad extractiva de las materias primas energéticas y también de las no energéticas. En particular, en el caso que está teniendo los impactos más grandes en todo, en el caso de la extracción de petróleo crudo convencional, se sabe que se llegó a su máximo de extracción en el año 2005, hace 18 años, que se llegó a un ritmo máximo de extracción de 70 millones de barriles diarios y ahora mismo es de 60. O sea, ha caído pues, un 14% y la tendencia es que esta caída se va a ir acelerando. Para compensar el hecho de que no había más petróleo crudo convencional, se ha introducido una serie de sucedáneos que se llaman petróleos no convencionales, que también tenían limitaciones. Se ha aumentado tanto como se ha podido, al final, además también con problemas ambientales que no han sido despreciables, pero incluso contando con el añadido de estos petróleos no convencionales, el máximo fue en el año 2018, hace 5 años. La producción ya ha caído un 3% y ahora empieza a haber un cierto consenso en la OPEP, en la Agencia Internacional de Energía, en los grandes consultores energéticos, que esta década es la década ya del descenso de la producción de petróleo. La producción de petróleo, además, bueno, es inevitable que descienda, entre otras cosas, porque las compañías petroleras llevan desinvirtiendo fuertemente desde el año 2014 porque ya no le ven rendimiento a este tipo no tiene un rendimiento económico suficiente, saben que al precio que se tendría que vender la economía se arruinaría y esto bueno, nos está llevando a una situación, una espiral de decrecimiento inevitable de la producción de petróleo. Y el petróleo, el problema que tiene es que es la sangre del sistema, particularmente a través del diésel. La producción de diésel es lo que más se está viendo afectado a nivel del mundo por una serie de características físico-químicas y también por la falta de inversión en las refinerías y ha caído ya un 15% desde el año 2015. Esto está llevando a una situación de escasez de combustibles generalizada en todo el planeta, aunque nosotros aquí no nos estemos dando cuenta. Y tenemos ahora mismo 96 países de los 195 países que hay en el mundo que están en una situación de revueltas por falta de combustible desde antes incluso de la guerra en Ucrania. Bueno, yo por cierto prefiero decir guerra en Ucrania porque no es una guerra a los pobres ucranianos, sino que es la venido a traer la guerra a su casa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esto que está pasando con el petróleo está muy cerca de pasar con el carbón. Estamos ya llegando a los límites. Con el gas natural todavía faltan unos años, pero ya estamos también cerca. Y en el caso del uranio, por desgracia, pues bueno, por circunstancias, por sus características geológicas, es muchísimo más acusado. La extracción de uranio ya ha caído un 24% desde su máximo en 2016. Todo conforme a los modelos de explotación geológica previstos. O sea, está pasando lo que estaba previsto. La verdad es que esto siempre ha sido un no tema porque ha sido un tema incómodo. Porque este tema nos lleva al tema de la transición energética que siempre hemos querido hacer un poco al ralentí porque éramos conscientes de las implicaciones económicas que tiene la transición. Y entonces, ahora un poquito de la transición. En cuanto a la transición energética en sí, pues sabemos, no hay ninguna duda, que tenemos que hacer una transición a un 100% renovable, bien sea por la lucha contra el cambio climático, que como digo, es mucho más severa de lo que podría parecer, bien sea por la lucha contra la escasez de los combustibles fósiles y de uranio. El problema es que los modelos de transición por los que estamos apostando tienen limitaciones. Entonces, ¿vamos a poder producir mucha energía renovable? Sí. Esta energía renovable seguramente es más que suficiente para cubrir nuestras necesidades, eso también, pero no es una cantidad ilimitada, no es una cantidad creciente y seguramente es una cantidad bastante inferior a la que estamos consumiendo ahora mismo. Seguramente es una cantidad bastante inferior. Y es que los sistemas de producción de energía renovable tienen muchas limitaciones que muy pocas veces se discuten. Y particularmente pues, el acceso a las materias que se necesitan, la dependencia que tienen de los combustibles fósiles y luego la última cuestión que puede parecer una perogrullada, pero es que están orientados a la producción de electricidad. Y la electricidad, por una serie de cuestiones técnicas, pues tiene limitaciones también de cuánta cantidad de la producción eléctrica se puede hacer con energía renovable. Esto es algo que además lo han experimentado en Alemania cuando hicieron su transición energética a principios de este siglo, se ha experimentado en Australia y aquí estamos empezando a ver los efectos de llegar al máximo de capacidad de captación renovable y no se quiere aceptar. Hay un problema, pero lo hay. Y aquí, bueno, podemos discutir si las tecnologías palanca que se pretende utilizar son suficientes para hacer esta transformación o no. Yo creo que se tendría que hacer apostar quizá por otras políticas, pero esta es una cuestión que daría para un debate bastante largo e intenso. Me gustaría acabar con una última reflexión, que esta ya no es tanto de carácter físico, pero bueno, yo me gustaría recordar que cuando se publicó en abril del año pasado el informe, la última revisión del informe del IPCC, particularmente del grupo 3,
el grupo de mitigación. Allí en ese informe se menciona 20 veces la palabra de crecimiento y autores como Timothy Parrequet, que por cierto estuvo con otros 1000 especialistas hace 2 semanas en Bruselas en un congreso que se llamaba Postcrecimiento, en esta componente de crecimiento, que además fue un congreso que fue presentado por la presidenta de la Comisión y por la presidenta del Parlamento. Y es un debate que yo creo que es un debate que ya no es aplazable, ¿no? También en ese sentido recordar pues, un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente de mayo del 21, no, perdón, de enero del 21, en el cual pues, se habla de si es posible compatibilizar el crecimiento económico con respecto al medio ambiente, y la conclusión de ese informe es que no. Es que se necesita otro sistema económico diferente para poder preservar el medio ambiente, ¿no? Y bueno, yo creo que eso nos tiene que hacer pensar que efectivamente tenemos que hacer una transformación que va mucho más allá de una mera sustitución de las fuentes de energía, que implica hacer cambios a nivel de la estructuración socioeconómica de nuestra sociedad. Para mí la noticia positiva e importante es que se puede hacer. O sea, yo, como soy físico, lo he dicho antes, sé que desde el punto de vista técnico esto es posible hacerlo. Es posible realmente satisfacer las necesidades de la población manteniendo un estándar de vida muy semejante al que tenemos ahora, en algunos casos incluso mejor. Lo que sucede es que es una transformación que sobre todo tiene una componente social y cultural muy fuerte. Y esto es el aspecto en el que se tiene que incidir y en el que yo creo que no se está incidiendo lo suficiente. Porque los cambios son grandes y además los cambios no son aplazables. Tenemos que empezar a abordarlos muy rápidamente porque esta década va a ser una década muy crítica tanto en el acceso a los materiales como en las transformaciones que implica el cambio climático. Y como reflexión inicial, pues sería esto más o menos. Hemos llegado a la primera parte de esta exposición, ¿no? Que es la que han hecho nuestros ponentes. A mí me gustaría incidir con algunas preguntas, si puede ser de manera contestar más breve de las intervenciones para poder dar la palabra a las personas que están aquí y que seguramente tienen preguntas para todos vosotros, ¿no? Empezaría con Carlos. Él lo ha apuntado, digamos, en su intervención inicial sobre el tema de la autonomía estratégica, pero bueno, hay corrientes de opinión en el seno de la Unión Europea que estiman que esa autonomía estratégica debería extenderse también a otros ámbitos, no solamente a los que estamos hablando aquí. Uno de ellos, por ejemplo, sería el euro, para ponerlo como moneda de referente con respecto al dólar o al yuan, perdón, de China, que es lo que está intentando ahora, y que por eso tendrían que reformarse los tratados. ¿Tú crees que esta autonomía estratégica, al final, en esa profundización de la que tú hablabas, va a llegar a una transformación o va a hacer necesaria una transformación de los tratados para ganar operatividad? De asuntos comunitarios. Sencillamente porque somos una comunidad política de derecho. La Unión Europea no se hace lo que se quiere por parte de los gobiernos o por parte de las instituciones. Se hace en base a normas establecidas, normas de carácter constitucional, leyes que aquí llamaríamos orgánicas, leyes que aquí no llamaríamos orgánicas, que allí llamamos directivas y reglamentos. De manera que, en base a los principios que tenemos, atribución de competencias y subsidiariedad esencialmente, había a escoger para ampliar la capacidad de la Unión Europea y, por lo tanto, para que sea también más autónoma estratégicamente. Tanto es así que incluso negándose ahora por parte de muchos Estados miembros la posibilidad de proceder a una revisión del tratado, sí se han puesto en marcha, por ejemplo, grupos de amigos a favor de la mayoría cualificada en la política exterior y de seguridad común. Pero es que la única manera de ampliar la mayoría cualificada en la política exterior es cambiar el tratado. Y cambiar el tratado se puede hacer de dos maneras. De manera ordinaria o simplificada. Ordinaria, convención, seguramente en casi todos los casos, conferencia intergubernamental, ratificación de todos los Estados miembros, porque no olvidemos que aunque la Unión tiene personalidad jurídica propia, está sometida al derecho de los tratados. Los caballeros de la Unión Europea, los caballeros de sus tratados son los Estados miembros. A diferencia de, como decía el artículo 1 de la Constitución Europea elaborada en la Convención, la legitimidad de la Unión procede de los Estados y los ciudadanos. Es una diferencia esencial y que se suprimió en la Conferencia Intergubernamental del Tratado de Lisboa. Si queremos hacerlo de forma simplificada, también necesitamos la unanimidad.
Porque para pasar algo de la mayoría cualificada, de la unanimidad, mayoría cualificada, o del procedimiento no ordinario al legislativo ordinario, hace falta que el Consejo Europeo se pronuncie por unanimidad, que en el plazo de 6 meses no haya un solo parlamento de un Estado miembro que no levante la tarjeta roja, que paraliza inmediatamente ese procedimiento, y en todo caso la mayoría absoluta de los miembros que componen el Parlamento. Es decir, de manera ordinaria o simplificada, nos enfrentamos siempre al embudo de la unanimidad para seguir adelante. Pero yo me pregunto, ¿vamos a seguir actuando, por ejemplo, de facto en los temas de salud? ¿O vamos a dotarnos de los instrumentos constitucionales de la Unión Europea de la Salud? ¿Vamos a seguir, por ejemplo, con una unión económica y monetaria, cuya unión bancaria no tiene un fondo de garantía de depósitos de la Unión? O, por ejemplo, no cuenta con un instrumento contracíclico permanente como el Fondo de Recuperación, Transformación, Resiliencia. Vamos a seguir actuando en tantos y tantos temas de facto, diciendo esto no se nos prohíbe y por eso lo hacemos hasta que llegue alguien y nos denuncie ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se acabe la fiesta. O somos valientes y en el momento oportuno empujamos una reforma de los tratados y con toda sinceridad nos dotamos por fin de una Constitución Europea en la que la gente pueda entender las cosas. Si yo salgo a la Plaza Oriente, pregunto a alguien ¿qué es una directiva europea? Me responderá un porcentaje de personas. Otra saldrá corriendo y pensará que soy un loco de esos que anda por ahí con su cuerda. Pero sin embargo, si pregunto a esas personas qué es una ley, sabrán lo que es una ley. Si les pregunto lo que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pensarán que les estoy liando. Si les pregunto qué es la Constitución española, saben, aunque no puedan definirlo con términos jurídicos exactos, ¿de qué estamos hablando? Ahora, se dice, es que tantos y tantos van a estar en contra, pero van a estar en contra para una reforma de los tratados como en contra para una revisión simplificada de la mayoría codificada en la política exterior de seguridad común. Y yo aquí tengo una piedra filosofal. Como soy el único no científico de la mesa, soy el único de letra, me la puedo traer. Y es la siguiente. La Convención Constitucional demostró su utilidad porque allí no se vota y no se cuentan mayorías. La Convención Constitucional interpreta un consenso mayoritario por parte de su presidente y en todo caso de su buró. Si hubiera habido que votar unánimemente, hubiéramos estado tan perdidos como una conferencia intergubernamental. Y sin embargo elaboramos una Constitución por la que nadie daba un duro y que hoy es el Tratado de Lisboa. ¿No sería lógico, en un momento determinado, quizás seguramente por las próximas elecciones, ya no da tiempo, convocar una convención con un mandato de estudiar una posible reforma del tratado y dejar libertad política a los miembros de esa convención, quizás a los nuevos constituyentes que siguen lo que hicimos, lo que estuvimos en la otra convención, de discutir políticamente? Porque cuando se reúnen personas políticas, independientemente de lo que es su profesión, tienen una capacidad para el acuerdo que difícilmente se puede encontrar en una conferencia intergubernamental donde los mandatos son muy cerrados. En este caso, abramos todas las ventanas o que florezcan 1000 flores. Y en este caso la convención, hombre, saldrá mejor que aquellos que decíamos, florezcan 1000 flores, aquello terminó fatal, como todos sabemos. Pero yo creo que es un momento oportuno. Yo no lo dejaría caer. Y no estoy enamorado de la Constitución Europea, estoy enamorado de mi mujer. No, que nadie piense que estoy obsesionado con la Constitución Europea, por si acaso. Bueno, yo creo que vamos a ir porque nos quedan realmente 25 minutos. Tengo preguntas para todos ustedes también, para todos los ponentes, pero voy a empezar a dar la palabra aquí en la sala. Tenemos a Enrique Peris, que aquí, por favor. Enrique Peris, que quería hacer una pregunta. Y, por supuesto, invito a las personas que están asistiendo online a que vuelquen sus preguntas en el chat, que ahora vendrá Juan Cuesta y nos las resumirá o las intentará sintetizar. Gracias. Óscar, quería preguntarle si la apertura deseable y muy positiva
que en temas tan estratégicos y tan claves como el de la inteligencia artificial, si esa deseable apertura e intercambio se puede producir también, no ya en el ámbito interior de la Unión Europea, sino también con países o potencias en los que esa apertura no está tan garantizada como en el caso, por qué no decirlo, de China. Y quería preguntarle también al europarlamentario. Una pregunta que posiblemente a Carlos Carnero, mucha gente se hace en este momento. ¿En qué medida puede afectar a los objetivos de la presidencia europea en este momento el hecho de que el semestre de presidencia española comience con una administración determinada y pudiera terminar con otra administración diferente de signo muy distinto y en la que una y otra pues desarrollan planteamientos, francamente, como se ha visto en la campaña, no muy coincidentes y no en un clima ideal de concordia política? Gracias. Gracias. Comenzaré yo. La verdad es que la pregunta tiene su dificultad, ¿no?, a la hora de ser respondida. En la regulación o en el actual borrador de la regulación sí que hay algunos elementos, algunos tipos de inteligencia artificial, ¿no?, de aplicación de la inteligencia artificial, no de técnica, sino su aplicación, que van a estar prohibidos porque atentan a los valores, ¿no?, a los valores europeos, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales dentro de la regulación. Hablando así de una manera general, uno de ellos es, por ejemplo, el hacer un social scoring, ¿no?, el dar una puntuación a cada ciudadano, ¿no?, a cada ciudadana por las actividades que realizan, ¿no?, y poder utilizar esa puntuación para cualquier cosa. Y todos podemos saber a qué cosa se puede referir, ¿no?, a qué área se puede referir. Pero yo creo que también es importante el observar que si nosotros lo que exigimos de las aplicaciones de la inteligencia artificial, que pueden tener un impacto relevante, que se pueden considerar dentro del semáforo que se va a establecer como rojo o amarillo, ¿no?, que pueden tener alto riesgo, lo que se va a exigir, en cierto modo, es que haya transparencia. Transparencia en los algoritmos que se han utilizado, en los datos que se han usado para entrenar el algoritmo, como decía anteriormente. ¿Por qué se incluye un dato relacionado con la religión si sabemos que eso es algo que está protegido por las constituciones, ¿no?, y que no debería implicar ninguna decisión? Pues yo, como humano, puedo observar que ese sistema de inteligencia artificial puede cometer un sesgo, puede cometer un error o puede tener en cuenta un elemento que no debería ser tenido en cuenta y, por tanto, como es auditable, voy a poder decir, ojo, este sistema no se puede vender en Europa. Es decir, lo que vamos a regular es qué es lo que se puede vender en Europa, qué es lo que se puede utilizar en Europa o no. Es algo parecido, yo creo, a la seguridad alimentaria o a cualquier otra de las áreas en las que estamos más o menos acostumbrados a trabajar. Creo que ese va a ser el punto fundamental. Por supuesto, no vamos a poder regular, supongo, cosas que ocurren fuera, y a no ser que sean con nuestros datos, pero siempre que no hayamos dado nuestro consentimiento, que es algo también relacionado con la protección de datos. Claro, cuando los pilotos se suben al aparato, lo que han hecho es diseñar una ruta, calcular el combustible, el peso que van a tener que despegar y luego aterrizar. Hasta voy a ser un poco de ciencias. Y luego, en base a esa ruta que está muy controlada y aprobada por un control aéreo, etcétera, claro, cada comandante tiene su forma de aterrizarnos, de despegarnos, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, yo creo que el gran trabajo de España está en buena medida hecho. ¿Por qué? Porque ha incidido con las instituciones para un programa que se conocerá dentro de muy pocos días y que tiene unas prioridades compartidas por las instituciones y los Estados miembros. Lógicamente no es lo mismo un piloto que otro. Esto yo lo tengo muy claro. Y evidentemente, repito, lo había dicho antes, repito, tiene sus sensibilidades, forma de despegar, llevar el avión y enfrentarse a las dificultades que surgen en forma de turbulencias, flujos de aire, etcétera, etcétera. Mucha gente lleva preguntándonos 48 horas si la presidencia no descarrila porque se hayan convocado unas elecciones anticipadas.
A ver, hay otros países que ya han hecho elecciones, Francia muy recientemente, y dos de vuelta, durante su presidencia, y nada descarrilado. Pero además yo, ahora que parece que no está tan de moda, sí quiero pensar en algo muy positivo que hay que tener en cuenta, y es colocar la estabilidad por delante de otros criterios. Y si me pongo en la mente del presidente del gobierno, que es mucho ponerse, yo puedo también interpretar que haya pensado lo siguiente. Nuestra presidencia empieza en julio. Luego tenemos agosto, que paraliza absolutamente todo eso. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No será mejor afrontar esos 4 meses decisivos con una mayoría política en España clara, que no desestabilice por una provisionalidad política lo fundamental de nuestra presidencia. Pues yo creo que el presidente del gobierno, si ha pensado así, ha acertado. Obviamente él cree que es el mejor piloto. Yo pues, no voy a decir mi opinión, pero la pueden imaginar. La comparto. ¿Por qué? Porque nuestro país ahora mismo tiene una posición en la Unión Europea sumamente proactiva, sumamente respetada, y sobre todo muy convencida de lo que hay que hacer. La profundización política, económica y social de la Unión. Y digo las tres, no nos olvidemos de la última. Si no, podría terminar ahí como que no quiere la cosa. Claro, pero luego en este gobierno, pero en este presidente, porque España coordina e impulsa los trabajos del Consejo, que es un órgano legislativo. No olviden que no presidimos el Consejo Europeo ni el Consejo de Asuntos Exteriores, ni tampoco el ECOFIN, sino las otras 8 formaciones del Consejo de la Unión que tienen carácter legislativo, sea por competencias exclusivas, compartidas o incluso de apoyo, tal y como están las cosas. Entonces, yo creo que España va a tener más clarificado el tema. A cada uno valorar si gobierna un partido en otro, si va a ser más europeísta o menos, dependiendo además de con quién se tenga que aliar. Claro. Muchas gracias, Carlos. Voy a dar la palabra a Javier Doz, pero a mí me gustaría hacer una pregunta a Raquel Giotti, precisamente porque hemos estado hablando de los científicos quizá como base de esa autonomía estratégica española. La presidenta del CSIC el otro día decía que la investigación en España es muy relevante, o sea que tenemos unos científicos muy buenos. Ella decía que estábamos en el G6 de los países a nivel científico, ¿no? Y además, precisamente nos hacen falta, supongo, más investigadores. Y este mes, el mes de junio y el mes de julio, estaba previsto que en su departamento, ¿no?, abriera el programa ATRAE, ¿no?, que busca, digamos, la repatriación, vamos a decirlo así, de aquellos investigadores que han tenido que salir a investigar fuera de España o que están fuera de España. La presidenta del CSIC decía que que estaba bien, ¿no? O sea, que eso iba en favor, digamos, de esos científicos porque habían adquirido experiencia. No sé si todavía tienen datos de qué acogida puede tener este programa que se llama ATRAE, por cierto. No sé si alguno tiene familiar investigador y le puede interesar. Raquel. Pues efectivamente, yo aquí ya hablo como miembro del Gobierno, ¿no? Yo efectivamente tengo una trayectoria científica, pero represento al Gobierno de España y la inversión en ciencia que se ha hecho en España a lo largo de los últimos 5 años, realmente hemos tenido presupuestos prorrogados y en cuanto hemos podido tener los presupuestos diseñados por este Gobierno, los datos están sobre la mesa. La forma en la que se ha multiplicado la inversión pública en ciencia en España pues no tiene precedentes en realidad. Y no son solo los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, que también se han priorizado para la inversión en I+D, sino también ya estamos viendo con los presupuestos de este año la inversión con presupuestos nacionales. Pero además, y esto yo creo que es más importante, hemos dibujado una hoja de ruta para el futuro a través de la Ley de la Ciencia que aprobamos y entró en vigor el 6 de septiembre del año pasado. Por primera vez hay un compromiso para reservar presupuesto que corresponde al 1,25% del PIB de inversión pública en ciencia con una senda de incremento progresivo en la que llegaremos en el año 2030. Luego tenemos un plan de futuro y la Ley de la Ciencia se aprobó con amplísimo consenso. Se trabajó mucho, pero conseguimos que esto fuera un asunto de Estado.
Y esto es algo bastante difícil de conseguir en el panorama político español. Por tanto, creo que esto ha sido un punto de inflexión. Me ha encantado el símil. No es igual quien gobierne el aparato, quien dirija el avión, pero desde luego cuando se sientan los cimientos de la transformación es muy difícil pararlo. Y esto hace que hayamos puesto en marcha nuevos programas. No solamente hemos aumentado los fondos para los ya existentes, sino que estamos viendo qué más se necesita. Y dentro del plan de atracción y retención de talento, es decir, es algo planificado, no es una ocurrencia, se ha diseñado el programa TRAE. El programa TRAE ya está aprobado por el Consejo de Ministros y esto quiere decir que se va a publicar enseguida, desde luego, dentro de estos próximos 6 semanas. Tendremos el programa y inicialmente es un programa piloto, pero que nos va a permitir dotar de 1 millón de euros a investigadores que estén en el extranjero, que tuvieron que exiliarse por me atrevería a decir incluso maltrato que tuvo el sistema de ciencia en España y ahora tienen oportunidad de volver. Y estas oportunidades ya van a estar sobre la mesa y nuestros científicos se podrán aprovechar de ellas y sobre todo se podrá aprovechar de ellas la sociedad española. Científicos españoles o científicos extranjeros, cualquiera que tenga talento y que lo que quiera es contribuir a generar talento y a generar riqueza en España. Gracias. Javier, tiene una pregunta. Sí. Bueno, lo primero decir que mi amigo Carlos Carnera acaba de añadir un argumento a favor de la anticipación de elecciones al 23 de julio que no había escuchado hasta el momento. Yo creo que como todo lo referente a este hecho, hay argumentos a favor, otros en contra, empezando por la incógnita, la incertidumbre de qué va a pasar, que es extraordinaria, ¿no? Lo único que puedo decir es que en Bruselas, este lunes, este martes, las personas políticas o los representantes sociales que he hablado están preocupados, bastante preocupados por esta convocatoria y sus consecuencias en la presidencia española. El concepto de autonomía estratégica está siendo muy utilizado por todo el mundo y es polisémico. Y yo estoy de acuerdo con la interpretación razonable, integradora, que no tenga nada que ver con esa forma de reformar la globalización yendo hacia el proteccionismo económico, el nacionalismo económico, el proteccionismo comercial, el nacionalismo económico, extraordinariamente peligrosa, que otros sí practican en el mundo. El problema es que Europa no es ni nación, ni confederación de naciones, ni estados, ni federación, ni lo va a ser en mucho tiempo porque algunos no quieren, ¿no? Entonces podemos encontrarnos en una autonomía estratégica de la industria alemana o de la industria francesa. Pongo un ejemplo. La ley, el plan industrial para el Pacto Verde podría ser la primera ejemplo de autonomía estratégica práctica, con una ley, un fondo soberano para aquellas naciones que no puedan subvencionar directamente a la industria para hacer la transformación verde. Porque la mayor parte o buena parte de las naciones, entre ellas España, va a entrar ahora en el periodo de reducir la deuda pública, reforma del marco de gobernanza y leyes fiscales por medio, ¿no? Entonces, y es una reacción a la ley de reducción de la inflación norteamericana, que esa sí es autonomía estratégica semicerrada o cerrada, o proteccionismo puro y duro, ¿no? Entonces, sin embargo, la primera reacción del gobierno alemán o de su ministro Christian Lindner, el gobierno alemán es muy plano, a veces no dice nada, pero si lo dice Christian Lindner se supone que su posición es decir, sí, la ley sí, pero el fondo soberano no. Bueno, y termino. La semana pasada, firmó el gobierno con patronal y sindicatos la subvención de la industria, del precio de la electricidad hasta 2030 en Alemania, que cuesta decenas de miles de millones. Se ha subvencionado por parte de los estados en 2 años, 2020 y 2022, por valor de 760.000 millones. La mitad Alemania, el 75% Francia y Alemania. El mercado único, su valor fundamental, está saltando por los aires. Y puede saltar.
este es un ejemplo práctico de un enorme problema en la aplicación del concepto de autonomía estratégica en un momento de mucha confusión, en un momento de fuertes tensiones políticas. De nuevo está renaciendo el espíritu de la austeridad en ciertos ámbitos y, por lo tanto, creo que el concepto hay que precisarlo y hay que saber si vamos a hacerlo con bienes comunes europeos, con financiación europea o cada uno por su lado. No sé si alguno de los ponentes. Coincido totalmente contigo. Me parece que has dicho algo muy clave al referirte a la política industrial. Una política industrial sin un fondo soberano, una política económica sin un fondo soberano, es imposible de llevar a cabo. Es como si el Estado español solamente tuviera la posibilidad de aprobar leyes, pero no tuviera un presupuesto. Y evidentemente eso tiene unas consecuencias tremendas. También sobre el euro. El euro que no avanza como moneda de intercambio y de reserva, está parado ahí, en el 20 y tantos %. Y además, no seamos ingenuos. Cada vez que hay una pequeña sombra sobre el dólar, la voz de la administración norteamericana sube tantos decibelios que acabaría con este palacio tan maravilloso. Que no me toquen el dólar, ¿eh? Bueno, somos socios. Y somos socios, que no somos los chinos con el yuan, precisamente. Entonces, yo creo que autonomía estratégica sí, pero manteniendo un criterio unido. Vuelvo al avión. Esto no es posible que se doble o que haga otra figura geométrica. Es un avión. Tiene que ir junto, unido. Por eso hace falta más presupuesto. Tenemos un presupuesto todavía insuficiente, no tenemos un tesoro europeo y no tenemos una fiscalía europea más que lo que está financiando el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y evidentemente así no se puede seguir. Por eso hay que profundizar políticamente. Quizás sea eso, profundizar políticamente a la Unión, antes que hablar de instituciones. Más competencias y más recursos. No sé si alguno de los ponentes quiere añadir algo. Si no, le doy paso a Juan Cuesta, nuestro presidente, que tiene preguntas ya de las personas que nos están siguiendo online. Sí, alguna pregunta del chat que están siguiendo bastantes personas. Dice Rosario Carro, dice, la acción humana está provocando la sexta extinción de especies y llevando al planeta a escenarios climáticos nunca antes vistos por nuestra especie. Cuando hablamos de autonomía estratégica abierta, ¿cómo aplicarla para no sobrepasar los límites biofísicos que sostienen la vida en el planeta tal y como la conocemos? ¿Cómo se plantea esta cuestión desde la educación, la salud y la ciencia? Esa es una buena pregunta y aprovechando que además hay varios científicos en la mesa, yo quería hacer una mía personal. El año pasado, en el ciclo de debates que organizamos también Europa en Suma, organizamos uno sobre después de Ucrania, ¿qué? En lo que tenía que ver con la ciencia y la investigación. Y ahí ya hubo, y era meses después del inicio de la invasión, ya hubo elementos de preocupación entre los científicos por lo que podía suponer de freno a la carrera de investigación. Y hablamos de investigar, de buscar soluciones para problemas humanos. No hablamos de otra cosa, hablamos de esto y se decía, había preocupación sobre el freno que podría suponer a proyectos de investigación conjuntos con los rusos, ¿no? Y eso era, ya digo, atisbos de preocupación meses después de la invasión. Ahora tenemos un año más o año y pico más de perspectiva desde entonces y me gustaría saber si alguien puede hacer algún pequeño balance o reflexión de qué nos estamos dejando en el camino, porque estos frenos no es aquello de freno un año y recupero inmediatamente después que retomo la negociación. Estos frenos en proyectos de investigación conjunta suponen retrasos enormes para multitud de proyectos y, por tanto, es digamos como una progresión geométrica, no es simplemente aritmética, recupero el tiempo perdido una vez pasado. Me gustaría conocer alguna reflexión o balance, si es que lo hay ya, de esta situación. A mí, particularmente, las sanciones económicas que se han planteado contra Rusia
ha habido un apoyo mayoritario en este tipo de sanciones. Es verdad que luego el balance de los resultados es bastante pobre. Incluso se han llegado a publicar datos de que el combustible procedente de Rusia había aumentado después, digo, respecto al que había antes de la invasión, por distintos canales, distintas vías. Eso es otra cosa. Han podido fracasar, pero en todo caso había un apoyo mayoritario. Pero frenar la cooperación con Rusia en cultura, en ciencia o en investigación, yo creo que sí puede hacer bastante daño y los resultados no sé si son tangibles o medibles. Bueno, esas eran las dos preguntas. Primera, no sé si, Antonio, tú te atreves a contestarla o no. A ver, con respecto a los retos que tenemos ahora mismo, bueno, pues yo creo que la ciencia es bastante clara en lo que dice, sobre todo lo que es las ciencias ambientales. Estamos haciendo lo que en las especies naturales, en el estudio de ecosistemas, se conoce como una extralimitación, es decir, estamos superando los límites biofísicos de nuestro hábitat. Eso pone en riesgo la continuidad de nuestra especie, esto es así, simplemente. Afortunadamente, se supone que somos una especie racional y que podemos tomar decisiones racionales, pero al final la clave de la lucha contra esto es la autocontención, o quizá pues cambiar las maneras de hacer. Y con respecto a la segunda cuestión, porque sí que la conozco, el hecho de que, bueno, la situación que tenemos con Rusia tiene un impacto directo en el proyecto ITER para empezar, porque es una cooperación con Rusia y con China. Entonces, el ITER prácticamente en este momento pues queda paralizado, entonces sí. Y luego, bueno, pues evidentemente afecta a la Estación Internacional, a la Espacial Internacional, lógicamente, pues por el mismo motivo. Además, los rusos eran los que daban las mayores cantidades de lanzaderas para llevar suministros a la estación. Y creo que esto es lo que lleva el decomisionado. Bueno, no sé cómo está esta situación ahora porque no estoy siguiendo. A nosotros, yo por ejemplo, que trabajo mucho en temas de observación de la Tierra, afecta a todo lo que es la puesta en órbita de satélites, porque utilizábamos muchos cohetes rusos porque eran más baratos, ¿no? Y particularmente la misión con la que yo trabajo, Misiones MOS, se lanzó con una lanzadera rusa. Y bueno, es que aparte de esto, pues hay muchísimas cuestiones, por ejemplo, en temas ambientales. Yo que trabajo en oceanografía, pues la oceanografía rusa es muy buena, muy puntera. Toda la oceanografía de zonas polares, al romperse toda la colaboración, o sea, ya está teniendo impactos y además no olvidemos que el problema con Rusia es un problema que ha venido para quedarse. Es decir, después de lo que ha pasado, lógicamente no se puede tirar para atrás de manera sencilla. Entonces, sí, claro que está teniendo un impacto y va a tener un impacto que va a costar probablemente décadas poner en orden, digamos. Sí, un ¿Quieres añadir algo? Sí. En relación a esta segunda cuestión, en mi primera intervención hablaba de la internacionalización responsable y de los valores europeos. Esta cuestión se abordó de forma muy temprana durante presidencia francesa y después se continuó durante presidencia checa. El planteamiento a nivel de la Unión fue muy claro y esto se aplicó, gracias a la claridad que hubo, se aplicó de manera muy homogénea en todos los Estados miembros. Yo creo, y en aquel momento agradecimos todos la claridad, porque lo que quedaba de manifiesto es que, desde luego, la agresión rusa en Ucrania iba en contra de los valores europeos. Y, por tanto, vinculado a estos valores, es en torno a lo cual se articulan las colaboraciones. Este es el marco. Y a partir de ahí, el impacto, a mí no me consta ningún análisis metodológicamente estructurado en el ámbito europeo. España, como Estado miembro y nuestra comunidad científica, tiene colaboraciones con Rusia, las mapeamos, no son cuantitativamente y cualitativamente a nivel de, como únicamente España, muy numerosas, a diferencia de otros países de nuestro entorno, pero efectivamente Antonio ha mencionado los proyectos internacionales, las infraestructuras. ITER tiene otros problemas, aparte de la colaboración, problemas graves, es decir, que si, por no dejarlo en el aire, si el proyecto ITER va retrasado, es un proyecto, para los que no estén familiarizados, relacionado con la energía de fusión, es por otros motivos, ¿no?, adicionales y muy complejos. Y, desde luego, tanto el ámbito de la energía de fusión, como el ámbito del espacio, que también se ha mencionado, son espacios estratégicos, son áreas de especial protección estratégica que, desde luego, tienen una vinculación también, y en especial el ámbito del espacio, con la seguridad. Y, por tanto, creo que en el balance que tenemos que hacer, desde luego, impacto tiene. Ya se anticipaba que iba a tener impacto.
pero creo que debemos ser cuidadosos al balancear estas cuestiones. También tiene bueno, pues implicaciones geoestratégicas, por ejemplo, en el Ártico. A mí me corresponde la presidencia del Comité Polar Español y en la próxima reunión que vamos a tener relacionada con temas árticos, el impacto de estas restricciones también será. Sí, voy a dar la palabra a Jesús Rizcano. Creo que va a ser la última palabra porque estamos llegando ya, o ya hemos sobrepasado desgraciadamente hemos sobrepasado ya el tiempo límite. Así que la última cuestión desde la sala. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, felicitar y agradecer a los 5 ponentes, que yo creo que han sido 5 ponencias extraordinarias, la verdad. Y bueno, mi pregunta era más bien para Antonio Turiel, por experto en energía que es y físico y tal. Yo soy economista, pero bueno, me interesa mucho la ciencia, dirijo una revista de divulgación científica, etcétera. Entonces, bueno, por eso me siento inclinado en estos temas y por eso mi pregunta. De alguna manera, a ver si me podías dar tu opinión puntual en este momento, aunque supongo que es difícil y siempre nos están diciendo que para dentro de 20, 30 años, pero bueno, yo creo que se acerca un poco más. El tema, ¿cómo ves tú el tema de esa energía que se dice, bueno, que la mencionó Raquel, que es la energía del futuro, digamos, no de las próximas décadas, sino de los próximos siglos, por lo ilimitado de sus inputs, hidrógeno, isótopos, etcétera, que es la fusión nuclear, ¿no? Hay, creo que entre 3.500 y 4.000 científicos, tiempo completo, además de los universitarios, dedicados a eso por grandes corporaciones, y parece ser que hay bastantes esperanzas de que se vaya acercando ese momento que era siempre 50 años vista, 50 años vista. Ahora parece que estamos más cerca y yo creo que eso, y que tiene más una dimensión económica, como economista pues todo tiene una dimensión económica, que es lo más importante para la gente, aparte de la salud. Entonces, no sé, quería saber tu opinión, que seguro que estás como experto y en el CSIC, etcétera, pues al respecto de esa fuente de energía que se supone que es inagotable, ilimitada, limpia y a ver si próxima, con un poco de suerte. Bueno, yo no trabajo en el ámbito de la fusión. Yo tengo amigos que trabajan en particular en el proyecto ITER es solamente el nombre del primer reactor que se tiene que hacer. El proyecto es más complejo, ¿no? Sí, perdona, que se me olvida decirte, de las distintas ramas, multidirecciones de las investigaciones, confinamiento inercial, magnético, láser, etcétera, si te puedes, si has oído tú un poco por alguna de ellas. No, además yo soy físico teórico de formación, entonces la ventaja es que entiendo los experimentos y demás. A ver, hay varias cuestiones, no solo que se dice para simplificar ITER, pero en realidad, bueno, la Oficina Técnica del Proyecto se llama Fusion for Energy. ITER es el nombre del primero de 3 reactores que se tenían que construir, que ahora están diciendo que el segundo y el tercero lo harían conjuntamente y demás. Es un proyecto que en el mejor de los casos es a 35 años vistas y con los retrasos justamente que se han acumulado ya en la construcción de ITER, justamente el primer reactor, que el primer reactor no es para producir electricidad, esto también hay que decirlo. Bueno, pues la cosa va para largo, ¿no? Entonces, yo en esto siempre digo una cosa, estos son experimentos y cualquier experimento pues puede funcionar o puede no funcionar. Entonces, yo creo que se tiene que hacer investigación siempre. Yo soy partidario de que se siga haciendo experimentación, investigación en fusión, porque además no solamente por el hecho de hacer la fusión en sí, sino por el conocimiento que ganamos de la estructura del núcleo atómico, que la gente, incluso en un átomo de hidrógeno, la gente puede pensar que un protón es algo muy sencillo y un protón en realidad es una cosa complicadísima cuando uno empieza a ver los quarks que hay dentro y demás, ¿no? Entonces, y esto te puede llevar a cosas que ahora mismo no podemos sospechar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de investigación, yo creo que se tiene que avanzar. Yo también a veces lo que a mí me da un poco de miedo es que se crea mucho, como dicen los chavales, como dice mi cría de 16 años, un hype, ¿no? De que se crea una expectativa muy grande sobre las cosas que luego a lo mejor no se cumplen. Entonces, yo creo que este proyecto, como tantos otros, se tiene que tirar para adelante. Este es un proyecto especialmente complejo y caro, y eso pues también motiva a veces que vaya más lentamente. Existen muchos problemas técnicos, concretamente en el caso de ITER, bueno, de toda la serie de Fusion for Energy, que se sabe que hay algunos problemas de estos que quizá no se pueden resolver jamás. Pero yo creo que eso tampoco es importante. Yo creo que lo importante es seguir avanzando el conocimiento científico para descubrir cosas nuevas y avanzar todo lo que se pueda en esa dirección. Y luego, bueno, con respecto a lo de, porque esto hace un poco lo del confinamiento inercial, que es el experimento que se hizo en Estados Unidos, bueno, pues ahí hay que recordar que esa es una instalación para el diseño de armas atómicas, ¿eh? O sea, no es una instalación pensada para la producción de energía. Es interesante el experimento, no produce una gran cantidad de energía, contrariamente a lo que se dice.
se invierte 100 veces más energía que la que luego se devuelve, si no cuenta la que se utiliza para cargar los láseres. Pero de nuevo, para mí eso no es importante. Lo que es interesante, por ejemplo, es el reconocimiento que se ha ganado en la estructura de los átomos de deuterio y de tritio que se están utilizando como target y demás. Entonces, por resumir, la ciencia tiene sus tiempos contemplativos, ¿no? De meditación, de ir pensando, de ir descubriendo en otros idiomas, por ejemplo en inglés, pues la ciencia es research, ¿no? La rebúsqueda, es una rebúsqueda. Bueno, pues es lo que hacemos y luego muchas veces te encuentras cosas que no te esperas, pero de hecho es así como se avanza. Entonces yo creo que es importante darle a la ciencia sus tiempos y en cuanto al ámbito social, el ámbito de las consecuencias de la crisis energética y demás, yo creo que es tiempo de empezar a pensar de otra manera diferente, más en los ámbitos directamente sociales, que son los que están viéndose repercutidos por la escasez energética. Y seguir investigando. Y si aparece algo que nos ayuda, pues fantástico. Y si no aparece, pues poder seguir tirando adelante. Pues desgraciadamente no tenemos tiempo para más. Seguramente tengo yo la culpa por invitar a 5 ponentes, porque se nos ha ido el tiempo bastante rápido y le quiero dar la última palabra ya a nuestro presidente Juan Costa para despedir y para que nos recuerde otras citas que vamos a tener en este ciclo en Europa en Suma. Juan. Bien, pues efectivamente, a las 8 tenemos que estar caminando hacia el templo de Devot para ver la puesta de sol. Y se cierra este centro también, coinciden las dos cosas, ver la puesta del sol y el cierre del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Nada, deciros simplemente que, aparte de agradecer vuestra asistencia y las decenas de personas que han estado conectadas también online, que la próxima cita es el jueves de la semana que viene, 8 de junio, cambiamos de escenario, nos vamos a la Fundación Carlos de Amberes, en la calle Claudio Coello, y hablamos del que ha salido aquí ya, se ha apuntado parte del debate que tendremos el jueves que viene, el plan industrial del Pacto Verde. Estarán el exministro de Industria, Miguel Sebastián, Pilar del Castillo, que es eurodiputada del Partido Popular Europeo y de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo, Floren Marcellesi, eurodiputado verde en la anterior legislatura, de ECUO, y estará Timo Berres, profesor del Instituto Tecnológico de la Universidad de Comillas. Habrá también entre el público invitados, expertos, sindicalistas, para que el debate, digamos, tenga el interés que todos esperamos, ¿no? Como lo ha tenido desde luego hoy, gracias a los ponentes, y la inscripción esta vez ya no es en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, hay que hacerlo, si entráis directamente en la Fundación Carlos de Amberes, veréis el anuncio del acto, se puede pinchar y ahí estará el formulario de inscripción, perdón. También podéis adheriros a Europa en Suma, ya aprovecho el error, la errata, y podéis entrar directamente en la web de Europa en Suma, veréis el anuncio del acto, pincháis y ahí estará el formulario para inscribiros y asistir el próximo 8 de junio a las 6 de la tarde. Hasta entonces, gracias a todos.